Hola chicos, ¿qué tal estáis? Yo vengo con muchas ganas de contaros un caso que pasó hace unos años y que seguro que a más de uno os suena, ya que tuvo mucha repercusión en España y que tiene una trama increíble. Si quieres saber de qué se trata, quédate y yo te lo cuento. En el episodio de hoy, el caso de Alfonso Triguero, o más conocido como el caso de San Valentín. Alfonso Triguero, el hijo de un vendedor de trigo y cereales, fue un espíritu emprendedor desde joven, decidido a forjar su propio camino hacia el éxito. En su incansable búsqueda por la excelencia, construyó un imperio comercial que incluyó desde un supermercado hasta una discoteca. Sin embargo, su verdadera pasión se encontraba en la deliciosa gastronomía española, y no tardó en abrir una tienda de jamones y embutidos, así como un criadero de cerdos para asegurarse de contar con los mejores ingredientes en sus productos. Después de años de esfuerzo y dedicación, su sueño se hizo realidad con la apertura del Cortijo del Jamón, un restaurante que se convirtió en su vida y su legado. Este lugar no solo era famoso por su exquisita comida y su ambiente acogedor, sino que también había recibido varios premios y reconocimientos por parte de la Junta de Extremadura como la mejor empresa de ámbito rural. Todo parecía tranquilo en la noche de San Valentín en el pequeño pueblo de Logrosán, hasta que un sonido ensordecedor rompió la calma. Un disparo de escopeta de caza retumbó por las calles, proveniente de la casa de los Trigueros Durán. Los vecinos sobresaltados se asomaron por las ventanas, preocupados por lo que pudiera estar sucediendo. De repente, los desgarradores gritos de su mujer Rosa alertaron a todos de que algo trágico acababa de ocurrir. Supuestamente, un intruso había asaltado la casa mientras la familia dormía y había disparado a quemarropa a su marido en el costado izquierdo. A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia, nada pudieron hacer por salvar su vida. La víctima intentó balbucear algo antes de fallecer en el hospital de Cáceres, pero el misterio del asesinato solo acababa de empezar. La comunidad entera quedó conmocionada y el caso se convirtió en el tema de conversación durante semanas, alimentando las teorías y las especulaciones sobre lo que realmente había sucedido esa fatídica noche. Los investigadores estaban desconcertados mientras escuchaban el relato de Rosa sobre el trágico asesinato de su marido. Vi un fogonazo y me desperté, les explicó, detallando cómo se encontró cara a cara con un intruso en su propia casa. La mujer hizo todo lo posible para pedir ayuda a su hijo, pero a pesar de ello, el asaltante logró escapar. El hijo de Rosa salió corriendo detrás de él, sosteniendo una escopeta. Pero el sospechoso logró huir en un vehículo rojo con una misteriosa mujer rubia en el asiento de copiloto. Los investigadores se sorprendieron al escuchar el relato, pero estaban decididos a descubrir la verdad detrás de este trágico suceso. A partir de ahí se abrieron un sinfín de posibilidades y especulaciones sobre los motivos del asesino y su posible relación con la misteriosa mujer rubia. La noche del asesinato de Alfonso fue una auténtica pesadilla para su familia, o aparentemente eso parecía. La madre y el hijo intentaron desesperadamente reanimarlo, pero sus esfuerzos fueron en vano. Alfonso yacía allí con el costado izquierdo destrozado y los pulmones llenos de sangre. Los gritos desgarradores de Rosa resonaban en la casa, mientras su perro ladraba sin cesar. En un intento por contener la tragedia, encerraron al animal en una habitación. La llegada de las autoridades a la escena solo agravó la situación. La vivienda estaba en un completo desorden, con los cajones del salón abiertos y el contenido desperdigado por todas partes. Era evidente que alguien había estado buscando algo. Los agentes se encontraron ante un misterio que parecía no tener fin. ¿Qué había pasado en esa casa? ¿Quién podía ser el asesino? Las preguntas se acumulaban sin respuesta, pero poco a poco la verdad iría saliendo a la luz. La casa estaba en un estado caótico después del asesinato de Alfonso, y durante la investigación se encontraron varios objetos que desconcertaron aún más a los investigadores. En la cocina, junto a la mesa, había 3 tazas usadas, restos de embutido y un cuchillo.
Cuando los agentes preguntaron por ellos, Rosa les dijo que alguien había drogado la leche y que habían partido carne para distraer al perro. Sin embargo, al recoger muestras de posibles huellas dactilares ajenas, los resultados dieron negativos, lo que aumentó aún más la incertidumbre sobre lo que realmente había sucedido en esa casa. Al subir las escaleras, los investigadores encontraron un cartucho de escopeta percutido del calibre 12 en el pasillo. Luego, antes de entrar en la habitación del matrimonio donde ocurrió el crimen, encontraron una escopeta de caza marca Benelli con el seguro puesto. El arma era propiedad del novio de la hija de Ana, quien explicó que José Carlos, el hijo del matrimonio, la había usado en una montería el día anterior y que tenía previsto devolverla al día siguiente. ¿Cómo había llegado la escopeta al lugar del crimen? ¿Por qué estaba el cartucho percutido en el pasillo? Estas eran solo algunas de las preguntas que los investigadores se hacían mientras seguían buscando pistas que pudieran arrojar luz sobre el misterio del asesinato de Alfonso. Sin embargo, la escena del crimen ofrecía más preguntas que respuestas. La ventana del dormitorio estaba cerrada y la persiana bajada, sin señales de haber sido forzada. Además, debajo de la cama se encontró un segundo cartucho azul que posteriormente se descubrió que tenía la huella de la viuda. ¿Qué había sucedido en realidad esa noche? Los agentes también investigaron la habitación del hijo, donde encontraron no solo la escopeta que habían utilizado para intentar detener al asaltante, sino también otras 2 armas y varias cajas de cartuchos. Algunos de ellos, como los encontrados cerca de la víctima, eran de color azul. La trama se complicaba y la sombra de la sospecha empezaba a cernirse sobre la familia Triguero Durán. Esta tragedia dejó a la pequeña localidad de Cáceres en shock. Tras el supuesto robo que acabó con la vida del empresario Alfonso, su viuda Rosa y su hijo José Carlos quedaron como únicos testigos del atroz suceso. Sin embargo, las sospechas empezaron a crecer cuando los investigadores descubrieron que las puertas de la casa no habían sido forzadas y que se encontraron armas y cartuchos similares a los utilizados en el crimen. A pesar de ello, la familia continuó al frente de sus negocios durante meses, sin levantar sospechas en la comunidad. Pero la verdad acabaría saliendo a la luz, desentrañando un oscuro secreto familiar y un móvil que nadie se habría imaginado. Las pruebas que la policía científica obtuvo en el caso resultaron ser una pieza clave para resolver el misterio del asesinato. Los análisis forenses demostraron que el hijo de la víctima, José Carlos, tenía restos de pólvora en sus manos y en su pijama, y que las zapatillas de Rosa también estaban contaminadas con ese material. Pero lo más impactante fue que uno de los cartuchos encontrados en la escena del crimen tenía el ADN de la viuda. Sin embargo, las huellas dactilares encontradas en los cajones del presunto robo solo pertenecían a la madre y al hijo. A pesar de que la familia insistía en la teoría del robo, la jueza de instrucción Raquel Vicente de Andrés ordenó la detención de Rosa y José Carlos como presuntos coautores del asesinato de Alfonso. Los detalles más intrigantes del caso comenzaban a emerger. La declaración de los sospechosos ante la jueza fue una auténtica batalla en la que se lanzaron acusaciones mutuas y cayeron en contradicciones constantes. José Carlos trató de justificar el crimen alegando las supuestas infidelidades de su padre, mientras que Rosa negó rotundamente tales acusaciones y aseguró que eran una familia muy feliz. Además, la policía descubrió un seguro de vida de 30.000 euros a nombre de la víctima que la esposa y los hijos podrían cobrar en caso de su fallecimiento, lo que aumentó aún más las sospechas en su contra. Pero no solo eso. Las pruebas recopiladas, como la de la parafina, las huellas dactilares y el ADN, eran contundentes y no dejaban lugar a dudas. Rosa y José Carlos fueron enviados a la prisión provisional, donde permanecieron durante 1 año y medio hasta que lograron salir en libertad condicional tras pagar una fianza de 45.000 euros. Finalmente, después de una larga espera, el juicio se celebró el 22 de septiembre de 2014. El esperado juicio de Rosa y José Carlos comenzó con una petición de la Fiscalía que dejó a todos boquiabiertos. Una condena de 19 años de prisión por asesinato con alevosía y una indemnización de 200.000 euros para la otra hija del matrimonio. La acusación particular fue aún más lejos y exigió 20 años de cárcel. Los abogados defensores, por su parte, argumentaron que no existían pruebas suficientes para condenar a sus clientes y solicitaron la absolución. El juicio fue seguido con gran expectación por los medios de comunicación y la opinión pública, que esperaba una resolución clara del caso. Las pruebas presentadas en el juicio, incluyendo los análisis de ADN y las huellas de pólvora, parecían incriminar a los acusados, pero la defensa intentó desacreditarlas argumentando que se habían obtenido de manera ilegal. El momento culminante del caso llegó con la vista oral tras la constitución del jurado popular.
Los ojos de todo el mundo estaban puestos en la sala donde se celebraría el juicio. Los primeros en subir al estrado fueron los acusados, con una Rosa que no podía contener las lágrimas. Trató de dar la imagen de una familia modélica, sin problemas de ningún tipo, y negó rotundamente que hubiera querido separarse de su marido. Al recordar la noche del crimen, relató que se levantó sobresaltada al escuchar el disparo y que al salir de la habitación vio a su hijo cogiendo una escopeta. Pensaba que había alguien en la casa. La sala se mantuvo en un silencio expectante mientras el hijo del empresario seguía con su relato, pero su actitud desafiante comenzó a desvanecerse cuando la fiscalía presentó pruebas irrefutables que lo señalaban como el asesino de su padre. A medida que avanzaba el juicio, José Carlos se mostraba cada vez más nervioso y desesperado, intentando encontrar una salida que lo exculpara. Pero una de las contradicciones más flagrantes fue cuando la acusación particular señaló que había una escopeta en el suelo a la entrada de la habitación. Sin embargo, en lugar de cogerla para defenderse, José Carlos optó por ir a su cuarto a por otra. Esta evidencia demostraba que el hijo había mentido y que su versión de los hechos no tenía coherencia. La tensión en la sala era palpable y mientras los jueces tomaban nota a cada detalle, José Carlos comenzó a darse cuenta de que su defensa estaba desmoronándose. Desde el inicio de la investigación, la teoría del suicidio se barajó como una de las posibles explicaciones al trágico suceso, pero los forenses, tras examinar detalladamente el cuerpo de Alfonso, descartaron esta posibilidad debido a la ubicación y características de la herida. Además, los análisis realizados revelaron la presencia de relajantes musculares en el organismo de la víctima, lo que descartó la posibilidad de que hubiera actuado por voluntad propia. Según los expertos, el relajante encontrado en el cuerpo de Alfonso produce somnolencia, pero no sedación, y la cantidad hallada en su organismo era una dosis normal. Por tanto, se descartó que fuera sedado y se confirmó que estaba consciente en el momento del disparo. Estos resultados fueron determinantes en el juicio contra Rosa y José Carlos, ya que apuntaron directamente a una posible autoría por parte de ambos acusados. Los informes de balística realizados por la Guardia Civil generaron un gran debate en el juicio. Aunque se encontraron residuos de disparos en las manos de los acusados, la incertidumbre sobre si llegaron por exposición o transferencia al tocar las sábanas y mantas no permitió sacar conclusiones claras al respecto. La tensión se palpaba en la sala durante el veredicto del jurado popular, que fue leído en voz alta el 25 de septiembre al mediodía. La mayoría de los miembros del jurado encontraron a los acusados culpables del asesinato del empresario y señalaron a José Carlos como el autor del disparo. Fue un duro golpe para él, que no podía creer lo que estaba escuchando. Mientras tanto, Rosa lloraba desconsolada al escuchar que era considerada la autora intelectual del asesinato. La sentencia emitida por la jueza fue contundente y no dejó lugar a duda. Madre e hijo eran culpables del asesinato del empresario mientras dormía en su propia cama. Además, la sentencia puso en evidencia la falsedad de la coartada que intentaron crear tras el crimen, simulando un robo en su casa para distraer la atención de las autoridades. La condena impuesta fue de 17 años y medio de prisión para ambos, un final triste para una familia que aparentaba ser modélica, pero que ocultaba oscuros secretos detrás de su apariencia. La audiencia había decidido que madre e hijo no fueran ingresados en prisión mientras esperaban la firmeza de la sentencia, lo que no fue bien recibido por la Fiscalía y la acusación particular. Así, Rosa y José Carlos se encontraban en libertad, pero con la condición de presentarse semanalmente en el juzgado. Sin embargo, el hijo incumplió dicha obligación y comenzó una fuga que duraría 3 meses. Las autoridades iniciaron su búsqueda y captura, hasta que finalmente lo interceptaron en un control antidroga en Béjar. Pero eso no fue lo más sorprendente, pues al momento de su detención llevaba consigo un paquete de marihuana y una suma de 7.600 euros en efectivo. Al parecer se dirigía hacia Cáceres para entregarse. Después de la huida de José Carlos, Rosa regresó a prisión. Madre e hijo permanecieron tras las rejas esperando la ratificación de la sentencia en 2015. Para entonces, el arrepentimiento de José Carlos no sirvió de nada ante la jueza. En la vista celebrada tras los recursos interpuestos por la defensa, el hijo trató de echarle toda la culpa a su madre, pero ella no se quedó callada y lo acusó de haber sido el autor del disparo que mató a su padre. Mi vida no tiene sentido después de los hechos, declaró José Carlos. Sin embargo, una vez más el tribunal no se dejó engañar y señaló a ambos como coautores del crimen del empresario. La historia de Rosa Durán y su hijo José Carlos tuvo un giro inesperado cuando el Tribunal Supremo acordó la absolución de la viuda y la puso en libertad de inmediato. Tras varios años en prisión, Rosa pudo por fin regresar a su hogar en Logrosán, aunque con un sabor agridulce por la condena de su hijo.
La absolución de Rosa supuso un duro golpe para la acusación y la fiscalía, quienes durante años habían sostenido que madre e hijo habían tramado un plan para acabar con la vida del empresario. Sin embargo, el Tribunal Supremo consideró que no había pruebas suficientes para sostener esta teoría. Tras esto, Rosa presentó una demanda ante el Tribunal Supremo en la que reclamaba 90.000 euros por haber sido encarcelada preventivamente sin pruebas suficientes. Sin embargo, el Supremo denegó su petición, argumentando que la decisión del juez había sido la más ajustada a la ley. Después de esta negativa, Rosa decidió reclamar directamente al Estado, considerándose víctima de un error judicial. Pero nuevamente el Supremo no admitió su recurso y la condenó a pagar las costas del procedimiento judicial. A pesar de todo, no se rindió y siguió luchando por conseguir una indemnización por los años que había pasado en prisión. Finalmente, Rosa solicitó al Ministerio de Justicia una indemnización de 60.000 euros, pero no tuvo éxito en su petición. Ahora su abogado está dispuesto a llevar el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Según él, privar a Rosa de su libertad fue una medida disparatada y merece ser compensada por el daño que ha sufrido. Ya está aquí el caso de hoy. Contadme si conocíais este caso y vuestra opinión al respecto para que podamos hablar sobre ello. Si os ha gustado, agradecería que me dejarais un like y vuestros comentarios para poder debatir con vosotros y, como no, daros las gracias como siempre por pasar un rato de vuestro tiempo conmigo. ¡Mua!